¿Qué son las técnicas moleculares? Bueno, las técnicas moleculares, de hecho, nos permiten el estudio de un genoma completo o secuencias específicas de DNA de secuencias largas o cortas con el fin de detectar y analizar secuencias de interés para la investigación en las ciencias agronómicas, forenses, de investigación básica, translacional y aplicada en el diagnóstico clínico. Pues existen varias técnicas moleculares, pero en estos momentos solo nos basaremos en dos de ellas, que va a ser la clonación y la secuenciación del genoma. La clonación consiste en hacer copias idénticas de un organismo, célula o secuencia de DNA. Pues la clonación molecular de DNA es un proceso que se usa para amplificar una secuencia concreta de DNA, es decir, obtener muchas copias de ella. Para hacerlo, primero se debe de aislar una secuencia diana, después se inserta este fragmento dentro de una molécula de DNA, conocido con el nombre de vector, y finalmente se introduce en una célula huésped adecuada. Cada vez que esta célula huésped se divide, se replica también la secuencia de DNA foráneo insertado, como si fuese una parte de más de su propio DNA. También hablamos de clonación para referirnos a la reproducción asexual. Y pues bueno, la secuenciación del genoma completo identifica casi todos los cambios del DNA de un paciente al secuenciar todas las regiones codificantes y no codificantes del genoma. Proporciona simultáneamente información detallada sobre los miles de genes involucrados en el crecimiento y desarrollo normal y en todas las regiones silenciosas del genoma. Muy bien, ahora discutiremos sobre el primer caso que se nos hizo interesante, que es la clonación de la oveja Dolly, viendo de una de las técnicas moleculares que queremos estar hablando. Pues bueno, realmente los primeros animales clonados se obtuvieron en 1952 gracias a Brinks y King. Pues ellos emplearon ovocitos de rana. ¿Y por qué se eligió pues esta especie como modelo? Realmente es porque los óvulos son demasiado grandes. O sea, se pueden ver a simple vista porque miden entre 3 a 5 milímetros y son demasiado fáciles de obtener. Ya que la ovulación en la rana pues es fácilmente inducida, estos investigadores lograron eliminar el núcleo de varios óvulos, aislaron el núcleo de células embrionarias y las transfirieron a los óvulos. A pesar de que se obtuvieron las primeras ranas clonadas, se emprendió la clonación con células adultas en otros animales, pero los resultados fueron demasiado desalentadores, ya que empleando las mismas metodologías en otras especies no se lograban los animales clonados. ¿Y pues qué pasó? Un tiempo más tarde, para la transferencia nuclear que se condujo al nacimiento de la oveja Dolly, pues se utilizó un ovocito enucleado de oveja como célula receptora y una célula glándula mamaria como donadora del núcleo. Los óvulos se obtuvieron de ovejas adultas y las células donadoras de núcleos se obtuvieron en la glándula mamaria de una oveja de 6 años en su último trimestre de preñez. Es importante pues mencionar de cierta manera que las células donadoras de los núcleos fueron previamente cultivadas en el laboratorio para que al proliferar se redujera de hecho el grado de diferenciación. Se permitió el desarrollo in vitro del embrión hasta la etapa de blástula, momento en que se transfirió a otra oveja sincronizada hormonalmente que fungió como madre sustituta hasta su nacimiento. ¿Qué es lo que se hace o por qué ponen una madre sustituta? Pues realmente se dio ya la parte en la que en la etapa de blástula, que es una división ya celular, en donde se empieza a querer dar como parte de una colonia celular para ver un tejido, se necesitaba ya poner en la parte del útero para que se diera bien el desarrollo embrionario de este mismo. Y pues de este modo se obtuvo una oveja, fruto de la reproducción asexual y que es una copia idéntica de la oveja adulta que donó la célula de la glándula mamaria. Y pues, ¿qué tipo de clonación es la que se utilizó para obtener a Dolly? Bueno, hay tres tipos, que es el desarrollo normal, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. El que se utilizó fue la clonación reproductiva, de hecho. ¿Por qué? Porque el núcleo de una célula somática adulta donante se introduce en un osito previamente enucleado. El proceso debe de ir acompañado por una activación artificial que permita a la célula resultante dar origen a un blastocito. A continuación, el blastocito es transferido al útero de una madre sustituta. ¿Y cómo es que se logró esta parte de del
¿cómo se podría decir? De la fusión entre el núcleo de la célula somática, por así decirlo, que es de la parte de la célula mamaria, y la parte del óvulo. Bueno, pues esto se puede dar gracias a un impulso eléctrico que hace que pues la célula se fusione con el óvulo. ¿Y por qué pasó con el núcleo del óvulo? Pues tendría que ser completamente sacado, por eso es enucleado, porque le falta núcleo. Y se utilizaría el mismo núcleo de la misma célula mamaria para que empiece después ahí la división celular. Es como si ya estuviera fertilizado de cierta manera para poder dar el origen a la división celular y el desarrollo de los tejidos para seguir después con todas las etapas embrionarias, y se utiliza el útero de la oveja para que se pueda dar este mismo. Y pues bueno, sin embargo, después de todas las cosas, sí se llegaron a dar demasiadas interrogantes en cuanto al nacimiento de la oveja Dolly, pues más que todo acerca de las características de los animales obtenidos con este tipo de método. Y realmente estuvo interesante porque Dolly sí pudo reproducirse de forma natural, y de este modo se demostró que este tipo de animales clonados pues sí pueden pues dar crías, dar descendencia. Y las ovejas de la especie de Dolly, que eran las Dorset, pues se supone que pueden vivir entre 11 y 12 años, pero Dolly sufría artritis en una articulación de una pata trasera y próximamente desarrolló adenomatosis pulmonar ovejuna, que es un virus que induce la aparición de tumor pulmonar y que es frecuentemente en ovejas criadas en el exterior. Pero ¿por qué Dolly enferma? ¿Y a los cuántos años? Ella empieza a enfermar más que todo como a los 6 años y medio de edad, por lo mismo de que ella solamente es un clon de una oveja ya existente de 6 años. O sea que realmente ella sí logró vivir el tiempo que se debería, pues sus células solo están diseñadas para lograr sobrevivir entre 11 y 12 años, pero varios dirían, ¿por qué solamente duró 6 años y medio? Todavía no duró los 12. Y ahí la respuesta, es un animal clonado. Al ser un animal clonado, la célula ya tiene de cierta manera en su memoria la parte del desgaste de 6 años atrás. Entonces, si ponemos que ella está hecha de un tejido ya completamente desarrollado por 6 años, solamente quedaría la parte de lo faltante en su resto de vida para que ocurriera. O sea que exactamente su madre y Dolly se podría decir que murieron casi al mismo tiempo. Y eso es una de las partes más extrañas, pero lógicas que se pueden ver. O sea, es una teoría que se tiene. Realmente varios dicen que sí pudo haber vivido más, pero otros dan esa pauta por lo mismo de que ya se tenía un desgaste celular. Y pues también vemos la parte en la que pues se han hecho también pues diferentes pruebas para referenciar este tipo de fallo, pero hasta ahora solamente se ha podido ver que no tiene que ver con el desarrollo embrionario, pues no produce una modificación irreversible de la información genética, y que la diferenciación se alcanza por una serie secuencial y sistemática de cambios en la expresión genética inducida por la interacción entre el núcleo y el citoplasma en constante. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria degenerativa y progresiva que resulta del desgaste de las células nerviosas en algunas áreas del cerebro. Estas alteraciones en el cerebro provocan movimientos incontrolados, pérdida de la capacidad intelectual
y también provocan algunos trastornos emocionales. Genético en el gen HTT, que está localizado en el cromosoma 4. El gen HTT tiene las instrucciones para producir una proteína llamada huntingtina. No se sabe la función exacta de esta proteína, pero parece ser importante para las células nerviosas. El número aumentado de repeticiones de CAG resulta en una versión demasiado grande de la proteína huntingtina, que se quiebra en varios pedazos que se acumulan y son tóxicos para las neuronas, lo que provoca las señales y síntomas de la enfermedad. Y pues se hereda de forma autosómica dominante. Eso significa que se necesita solamente una mutación en uno de los dos genes HTT para poder tener la enfermedad. Cuando una persona con la enfermedad de HD tiene hijos, hay una probabilidad del 50% con cada embarazo de que su hijo o hija hereden la mutación y por lo tanto desarrollen la enfermedad. Un pequeño número de casos de enfermedad de Huntington son esporádicos, es decir, que ocurren al azar, debido a una mutación de novo, es decir, nueva mutación genética sin que haya otros casos en la familia, en el gen HTT. Cuando la mutación se hereda y pasa a través de las generaciones, el tamaño de la repetición de la triple CAG, que significa citosina, adenina, guanina, a menudo aumenta. Una repetición más larga en el gen HD puede causar un inicio más temprano de los síntomas. El descubrimiento del gen EH fue en 1993 y produjo una prueba genética directa para hacer o confirmar el diagnóstico de la enfermedad en un individuo que exhibe síntomas similares a la misma. Usando una muestra sanguínea, la prueba genética realiza el ADN para detectar la mutación de la enfermedad, contando el número de repeticiones en la región del gen de la EH. Los individuos que no tienen EH generalmente tienen 28 o menos repeticiones de CAG. Generalmente los individuos con EH tienen 40 o más repeticiones. Un pequeño porcentaje de individuos, sin embargo, tiene un número de repeticiones que cae dentro de una región limítrofe. En la tabla 1, pues se ve el número de repeticiones de CAG y los resultados que da. Cuando se tienen 28 o menos repeticiones, es un rango normal. El individuo no contraerá EH. Con repeticiones de 29 a 34, el individuo no contraerá EH, pero la siguiente generación sí está en riesgo de contraerla. De 35 a 39, algunos, no todos los individuos en este rango contraerán EH, pero pues sí algunos. La siguiente generación también está en riesgo. Y en más de 40, el individuo contraerá EH. El nacimiento de la oveja Dolly es el resultado de una combinación nuclear de una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y sin núcleo. Una oveja Finn Dorset de 6 años fue el animal adulto del que se extrajo la célula para su clonación, procedente de la glándula mamaria. Esta célula es especializada a diferencia de una célula embrionaria que no es especializada. La clonación es una de tantas metodologías que tiene la ciencia y la tecnología para tratar enfermedades, La clonación es una de las tantas metodologías que tiene la ciencia y la tecnología para tratar de entender los fenómenos biológicos y usarlos para su beneficio. Esto quiere decir que no es la técnica, ni mucho menos la panacea que resolverá todos los problemas reproductivos de producción de alimentos ni la cura de enfermedades. Además, se encuentra en procesos de desarrollo, sobre todo con células de adulto, por lo que pasarán varios años antes de que se pueda usar como una metodología reproductiva con alto grado de eficacia, ya sea en animales diferentes al hombre,
o como una alternativa terapéutica a través de las células troncales. El ADN contiene la información genética que es traducida a una secuencia específica de aminoácidos que transforman las proteínas. Gracias a esto se puede identificar alteraciones que dan lugar a enfermedades como la enfermedad de Huntington.